Veamos ahora cómo procesar el diagrama de cuerpo libre en el sistema que podemos visualizar acá. Aquí tengo un sistema de dos masas que están unidos a través de una cuerda y ambos cuerpos están sobre un plano inclinado. Cuando nosotros tengamos un cuerpo sobre un plano inclinado, como les había indicado anteriormente, debemos de seleccionar el plano de manera tal que el eje X sea siempre paralelo al plano sobre el cual se encuentra el cuerpo. Veamos el caso del cuerpo 1. La masa 1 está sobre este lateral, entonces yo voy a colocar el plano cartesiano para este cuerpo de esta manera, donde tengo el eje X paralelo a la superficie sobre el cual se encuentra dicho cuerpo. Y obviamente el eje Y, que es perpendicular a él. Vamos a trabajar primero que nada el cuerpo 1. El cuerpo 1, ¿qué fuerzas tiene actuando? Va a tener la fuerza peso. Entonces yo me vengo a mi eje cartesiano a colocar la fuerza peso. Recuerden que la fuerza peso es una fuerza que va a ser siempre vertical hacia abajo cuando yo esté realizando la representación del vector de dicha fuerza. Como es verticalmente hacia abajo, yo tengo que irme primero que nada al punto de origen del eje cartesiano, porque de allí van a partir todos los vectores que van a representar las fuerzas que están actuando en dicho cuerpo. Entonces aquí yo realizo mi vector peso. Entonces aquí yo tengo el vector peso del cuerpo 1. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo 1? La fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular al plano sobre el cual se encuentra dicho cuerpo. En este caso, la fuerza normal me va a quedar a mí sobre mi eje Y. Vamos a colocarla de otro color. Entonces yo me vengo al eje Y y voy a colocar acá la fuerza normal, que es perpendicular, pongo N1 porque tengo dos cuerpos en el sistema y aunque estoy representando de forma independiente cada diagrama, a la hora de hacer las sumatorias de fuerzas, cuando vayamos al tema de la segunda ley de Newton, nosotros vamos a tener que trabajar con todos estos vectores e incluso a veces jugar con las fórmulas de ambos sistemas, mejor dicho, con las fórmulas, no con las ecuaciones de ambos sistemas. Entonces, como vamos a tener fuerzas similares en ambos cuerpos, en algunos casos, dependiendo del sistema que se esté presentando, vamos a colocar siempre como subíndice el número o la letra al cuerpo que nosotros estemos trabajando, según estén identificados ellos en su sistema. En este caso tenemos M1 y M2. Entonces acá a todas las fuerzas que yo esté colocando les voy a colocar como subíndice 1. Veamos qué otra fuerza está actuando aquí. Si esto está en movimiento y no hay alguna consideración que me diga a mí que el roce es nulo, entonces yo debo de considerar el roce. Si este cuerpo se está moviendo en esta dirección, es decir, hacia arriba en el plano, la fuerza de roce que va a afectar a el cuerpo 1 va a ir en dirección contraria a su movimiento, es decir, que debe de ir hacia abajo, que en este caso es el eje X negativo. Entonces, me voy a mi diagrama de cuerpo libre y coloco en X negativo la fuerza de roce. Aquí voy a tener yo la fuerza de roce del cuerpo 1. Como ven aquí yo no estoy colocando la K de cinético porque estamos asumiendo que hay movimiento. Entonces, como asumo ya que hay movimiento, no le estoy colocando subíndices adicionales para que no sea tan engorroso el manejo de la nomenclatura en este diagrama de cuerpo libre. Simple y llanamente colocamos fuerza de roce y ya sabemos que esta fuerza de roce es roce cinético. ¿Qué otra fuerza está afectando el cuerpo 1? El cuerpo 1 tiene una cuerda atada en este extremo. Por lo tanto, entonces aquí yo tengo una fuerza de tensión. Entonces, me voy a mi diagrama de cuerpo libre y la fuerza de tensión en este caso es paralela al plano
y por lo tanto lo voy a ubicar entonces en mi eje X, porque es el que es paralelo al plano. Coloco aquí entonces mi fuerza de tensión y aquí le voy a colocar T. En el caso de la tensión, no le voy a colocar subíndice acá. ¿Por qué? Porque la tensión que afecta al cuerpo 1 va a ser exactamente la misma tensión que afecta al cuerpo 2. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda que los está uniendo. Entonces, al ser la misma cuerda que las une, van a tener la fuerza-tensión con la misma magnitud de un lado y del otro. Entonces, cuando yo represente acá la fuerza de tensión, voy a colocar igualmente T sin subíndice, ¿ok? A menos que fuese una cuerda adicional. Cuando son varias cuerdas, a cada cuerda sí le voy a colocar un subíndice. Pero en este sistema solo tengo una cuerda, entonces, por lo tanto, la tensión que actúa sobre este cuerpo y la tensión que actúa sobre este cuerpo va a ser exactamente la misma fuerza. Ya tengo entonces todas las fuerzas que están afectando al cuerpo de masa 1. Como pueden ver acá, la fuerza peso me quedó en el intermedio de un cuadrante. Cuando vayamos al tema posterior, yo debo de descomponer esta fuerza en sus componentes X y en sus componentes Y, porque cuando trabaje ley de Newton yo tengo que trabajar sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, si yo tengo una fuerza neta aplicado en el intermedio de algún cuadrante, si no la divido en sus componentes, esa fuerza no va a quedar dentro de mi análisis de sumatoria de fuerzas, ¿ok? Aquí, como solamente estamos trabajando la representación del diagrama de cuerpo libre para entender este punto, lo vamos a dejar de esta forma. Sin embargo, tengan presentes que yo esta fuerza la debo de descomponer en X y en Y. Igual el tema siguiente, que es operaciones vectoriales, vamos a hacer énfasis precisamente en esa descomposición. Por lo pronto, aprender a ubicar los vectores de las fuerzas que están ejerciendo alguna acción sobre cada cuerpo. Y con este gráfico ya eso está representado. Ahora vayamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Primera fuerza que vamos a trabajar va a ser la del peso. Seleccionamos el mismo color para ir trabajando de forma sincrónica. Me voy al centro de mi eje de coordenadas y desde este punto yo voy a colocar mi fuerza peso. Como les he dicho, la fuerza peso va a ser siempre una fuerza vertical hacia abajo, aunque el plano esté inclinado. Este es mi vector fuerza P2. Como pueden ver aquí, el eje X está apuntando hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué está apuntando hacia abajo? Por lo que yo les había sugerido. Coloquen el eje X primero que nada paralelo al plano sobre el cual se encuentra inclinado la superficie, el cuerpo. En este caso, M2 está apoyado sobre esta superficie y como pueden ver acá, esta superficie viene siendo paralela a mi eje X. Veamos las siguientes fuerzas que están actuando sobre el cuerpo M2. Vamos a tener, obviamente, también una fuerza normal, porque el cuerpo M2 está apoyado sobre este plano. Entonces, la fuerza normal del cuerpo 2 va a ser perpendicular a este plano. Es decir, que va a quedar sobre el eje Y en la parte positiva. Colocamos entonces acá mi fuerza N2, que es la normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo 2. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este cuerpo? Recuerden que este cuerpo, al igual que el cuerpo 1, está unido a una cuerda. Es decir, que entonces aquí en este punto yo voy a tener la fuerza de tensión, que va a tener la misma magnitud que la tensión que tengo yo aquí en este punto. Entonces me voy a ir a mi gráfico y desde mi eje, mi centro de coordenadas, yo voy a representar a la tensión, que es paralela
al plano inclinado. Y al ser paralela al plano inclinado, quiere decir que lo voy a ubicar sobre el eje X porque el eje X está exactamente en paralelo con este plano. Vamos a colocarle el mismo color. Y entonces aquí en esta dirección, que en este caso es menos X, voy a tener yo a la tensión. Me falta representar una fuerza que está actuando sobre este cuerpo y es la fuerza de roce. Recuerden que la fuerza de roce es una fuerza que aparece que se opone al movimiento. Entonces, si el cuerpo M2 se está desplazando en esta dirección, en X positivo, hacia abajo, ¿ok? La fuerza de roce para este cuerpo va a ir en dirección contraria a su movimiento, es decir, que iría en X negativo. Entonces, tomo yo acá el color que usamos para la fuerza de roce y aquí voy a colocar que tengo yo la fuerza de roce que está actuando sobre el cuerpo 2. ¿Ok? Ojo, esta fuerza de roce no es igual a esta, porque recuerden que nosotros tenemos que para calcular la fuerza de roce, yo voy a tener un mu sub k por la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza de roce para el cuerpo 1 va a ser igual a mu sub k, que va a estar trabajando sobre el cuerpo 1, por la normal del cuerpo 1. Y la fuerza de roce del cuerpo 2 va a ser igual a un mu sub k, que, ojo, estos mu sub k pueden ser iguales como puede ser que no, porque a lo mejor esta superficie y esta son la misma y entonces tienen el mismo coeficiente de roce. Por eso aquí no les estoy colocando subíndice, porque estoy asumiendo que es la misma superficie y por lo tanto van a tener el mismo coeficiente de roce. Sin embargo, si en el enunciado les dicen que el coeficiente de la superficie donde se encuentra el cuerpo 1 está el valor y el cuerpo 2 está el valor, obviamente aquí vamos a trabajar como mu sub k1 y mu sub k2. Entonces aquí me quedaría mu sub k por la normal del cuerpo 2. ¿Okay? Entonces esto hay que considerarlo y por lo tanto yo sé que esta fuerza de roce no es la misma que esta. Aquí las únicas fuerzas que van a ser iguales para ambos es la de la tensión porque es la misma cuerda que los está uniendo. La representación cuando tengamos varios vectores sobre el mismo eje puede ser de esta manera. Yo coloco, de hecho si yo aquí tuviese alguna otra fuerza afectando, vamos a imaginar que aparte de la cuerda yo tuviese acá también un resorte, yo simple y llanamente coloco aquí una tercera flechita y digo que esa es la fuerza elástica. Simple y llanamente ustedes van adicionando. Al igual que aquí con el peso 1, el peso 2 también me quedó en el intermedio de un cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo posteriormente, cuando vayamos al siguiente tema, ahorita en esta parte no hace falta que lo procesemos, yo debo de realizar esto, yo debo de descomponer esta fuerza en P sub 2X y aquí yo voy a tener a P sub 2Y. En el siguiente video vamos a trabajar el diagrama de cuerpo libre de esta imagen que tenemos acá.